Sección 5.2. Osciladores de relajación con UJT. El oscilador de relajación es el corazón de la mayoría de los circuitos temporizadores y osciladores con UJT. Es en esencia el mismo circuito que se muestra en la figura 5-1, figura B, excepto que se agregan resistores a las terminales de B1 y B2 a fin de generar las señales de salida. Estos resistores externos son más bien pequeños en comparación con la resistencia del UJT. Los resistores externos generalmente son simbolizados con R2 y R1. Los tamaños de los componentes para un circuito de relajación se dan en la figura 5-3, figura A. El oscilador funciona bajo los principios estudiados de la sección 5-1. Cuando se aplica potencia, C es cargado a través de RE hasta que el voltaje del capacitor alcanza V promedio. En este punto el UJT se dispara siempre y cuando RE no sea muy grande. La limitación de RE ocurre porque para disparar con éxito el UJT se requiere de cierta cantidad mínima de corriente entregada por la fuente de alimentación al emisor. Aún si se alcanza V promedio, ya que esta corriente debe llegar a la terminal del emisor por medio de RE, la resistencia de RE debe ser lo bastante pequeña como para permitir el flujo de corriente necesaria. Esta corriente mínima es llamada corriente de punto pico o corriente pico, simbolizada IP, y es apenas unos microamperes para la mayoría de los UJT. La representación gráfica de IP se puede ver en la curva característica de la figura 5-2, figura B. La ecuación que da el valor máximo permisible de RE es sencilla de obtener aplicando la ley de Ohm al circuito del emisor. Expresión 5-3. RE máxima es igual a la tensión S menos la tensión pico sobre la corriente pico. En la ecuación 5-3, ecuación anterior, Bs representada el voltaje de la fuente de corriente directa. La cantidad Bs menos Bp es el voltaje disponible a través de RE en el momento del disparo. Cuando el UJT se dispara, la resistencia interna RB1 cae casi a cero, permitiendo el flujo de un pulso de corriente de la placa superior de CE a R1. Esto causa la aparición de un pico de voltaje en la terminal de B1, como se muestra en la figura 5-3, figura B. Al mismo tiempo que el pico positivo aparece en B1, un pico en sentido negativo ocurre en B2. Esto sucede porque la caída repentina de RB1 causa la reducción también repentina en la resistencia total entre Bs y tierra, y el consiguiente incremento de la corriente a través de R2. Este incremento de la corriente causa una caída mayor entre R2, creando un pico negativo en la terminal B2, como se muestra en la figura 5-3, figura C. En la terminal del emisor ocurre una onda en forma de diente de sierra, presentada en la figura 5-3, figura D. El diente de sierra no es lineal en su sentido ascendente, pues el capacitor no se carga a una razón constante. También la parte inferior de la forma de onda no es exactamente de 0 volts. Hay dos razones para esto. Razón 1. El voltaje del emisor a la base 1 nunca alcanza 0 volts, solo BB, como se indica en la figura 5-2, figura B. La segunda es que siempre hay una caída de voltaje a través de la resistencia 1 debido al flujo de corriente a través del cuerpo principal del UJT. Esto es siempre que hay un circuito completo por el que puede fluir corriente entre la terminal de la fuente de corriente directa a través de la resistencia 2 del cuerpo del UJT y de R1, y por último a tierra. Vimos antes que el oscilador de relajación, la resistencia E no debe ser demasiado grande, puesto que el UJT no será capaz de dispararse. De la misma manera, hay un límite para el tamaño mínimo de RE para asegurar el apagado del UJT después del disparo. Recuerde que la razón por la que un UJT se apaga
es que el capacitor CE se descarga al punto en que ya no puede entregar una corriente al emisor igual a IB, la corriente del valle. De aquí se infiere que el UJT tampoco debe ser capaz de drenar la suficiente corriente del emisor a través de RE, por tanto el RE debe ser lo suficientemente grande para impedir el paso de la corriente igual a IB. La ecuación se expresa el valor mínimo de RE. La expresión 5-4 es la siguiente: RE mínima es igual a BS menos BB sobre IB, que es la ley de Ohm aplicada al resistor del emisor. La cantidad BS menos BB es el voltaje aproximado a través de RE después del disparo. Esto es cierto, pues al disparo el voltaje del emisor a tierra cae aproximadamente a BB, despreciando el voltaje pequeño a través de R1. La frecuencia de oscilación de un oscilador de relajación del tipo mostrado en la figura 5-3 figura A está dada de modo muy aproximado por frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, que este es igual a 1 sobre RE por CE. La ecuación 5-5, que es la anterior, es bastante exacta, siempre y cuando el UJT tenga una n cercana a 0.63, por lo que generalmente es el caso. A medida que la n se desvía por encima o por debajo de 0.63, la ecuación 5-5 se vuelve menos exacta. Una forma intuitiva de percibir la ecuación 5-5 es recordando que el circuito RC se carga hasta el 63% de su cambio de voltaje en una constante de tiempo. Si n es igual a 0.63, para poder disparar el UJT, CE debe cargarse a aproximadamente el 63% de BS. Esto requiere un tiempo de carga de una constante de tiempo, o en otras palabras, el tiempo de cambio es igual a RE por CE. Esta ecuación es la ecuación 5-6, dado que el disparo y el apagado subsecuente son ambos muy pequeños en comparación con el tiempo de carga. El periodo total de las oscilaciones es aproximadamente igual a RE por CE. La frecuencia es igual al recíproco del periodo, por lo que la ecuación 5-5 es válida. La razón de la inactividad del UJT se mantiene bastante estable con los cambios de temperatura, variando menos del 10% en un rango operativo de menos 50 grados centígrados a más 125 grados centígrados. En los UJT de alta calidad, los osciladores de relajación pueden hacerse estables a la frecuencia con una variación del 1% sobre el mismo rango de temperatura. Si se ajusta adecuadamente el R2 de la figura 5-3 figura A, la razón de la inactividad tiende a decrecer con el aumento de temperatura, mientras la resistencia interna total RBB tiende a aumentar a mayor temperatura. El resistor externo R2 se mantiene constante con los cambios de temperatura, por lo que el voltaje entre las terminales base B2, B1 aumenta con los aumentos de temperatura debido a que RBB se vuelve una parte mayor de la resistencia total entre BS y tierra. Por lo tanto, B2, B1 se vuelve mayor a medida que N disminuye. Puede lograrse que ambos efectos se cancelen si se selecciona R2 adecuadamente. Bajo estas circunstancias, BP se mantiene constante. Si BP es constante, la frecuencia de oscilación también es constante, puesto que CE siempre tendrá que cargarse al mismo voltaje para disparar el UJT, sin importar la temperatura. La estabilidad del lote o variación entre los UJT del mismo número de tipo no es tan buena como la estabilidad de temperatura. Dos UJT supuestamente idénticos pueden tener razones de inactividad con diferencias de 30% o más. Por esta razón, los circuitos osciladores de relajación con UJT tienen algún tipo de ajuste fino si se desea una frecuencia de oscilación precisa. Esto se logra colocando un potenciómetro en serie con RE. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los UJT. En el ejemplo nos dan N igual a 0.63, RB1 con 5.8 kilo ohms, RB2 con 3.4 kilo ohms, RBB con 9.2 kilo ohms
IP igual a 5 microamperes y IB igual a 3.5 miliamperes. También tenemos que BB es igual a 1.5 volts. El problema nos pide en el inciso A que encontremos BP, en el inciso B que cuál es la frecuencia de salida aproximada, y en el inciso C tenemos que demostrar que RE a 10 kilo ohms está dentro de un rango aceptable. En el inciso D tenemos que describir la forma de onda que aparece a través de R1, de qué altura son los picos, qué voltaje aparece a través de R1 durante el tiempo en el que está apagado el UJT. En la solución del inciso A tenemos que BP es igual a 0.63 por B2 B1 más 0.6 volts. El voltaje de base 2 a la base 1 puede encontrarse mediante la proporción B2 B1 sobre BS es igual a RBB entre resistencia total, que esto es igual a RBB sobre resistencia 2 más RBB más R1. Esto nos da la siguiente expresión, que B2 B1 sobre 24 volts es igual a 9200 ohms sobre 470 ohms más 9200 ohms más 100 ohms, que tenemos en sí despejando todo, nos da que la tensión B2 B1 es igual a 22.6 ohms. Por lo tanto, de la ecuación principalmente que mencionamos principalmente, ahora sustituimos B2 B1, nos quedaría la expresión de la siguiente manera: BP sería igual a 0.63 por 22.6 volts más 0.6 volts, que esto nos da un total de 14.8 volts. Para la resolución del inciso B, dado que en n es igual a 0.63, con la ecuación 5-5 mencionada anteriormente, se predice la frecuencia de oscilación de salida con suficiente exactitud. La frecuencia es igual a 1 sobre 10 kilo ohms por 2 microfaradios, que esto nos da igual a 1 sobre 2 por 10 a la menos 3, que tenemos una frecuencia de 500 Hz. En el inciso C de la ecuación 5-3 mencionada anteriormente, RE máxima es igual a BS menos BP sobre IP, que esto es igual a 24 volts menos 14.8 volts sobre 5 microamperes, que esto nos da un total de 1.84 megaohms. Y de la ecuación 5-4, RE mínima es igual a BS menos BB entre IB, que es igual a 24 volts menos 1.5 volts entre 3.5 miliamperes, que esto nos da un total de 6.4 kilo ohms. El valor real de RE 10 kilo ohms está entre 6.4 kilo ohms y 1.84 megaohms, por lo que es aceptable, permite el paso de suficiente corriente del emisor para disparar el UJT, pero no tanta como para evitar que se vuelva a apagar. En el inciso D, el valor pico de las ondas a través de R1 está dado aproximadamente por BR1 es igual a BP menos BB, que esto es igual a 14.8 volts menos 1.5 volts, que tenemos un total de 13.3 volts. En esta ecuación es válida porque el voltaje del capacitor siempre es igual al voltaje del emisor a la base 1 más el voltaje a través de R1. Al instante del disparo, el voltaje del capacitor es igual a BP y el voltaje del emisor a la base 1 es aproximadamente igual a BB. El valor pico de BR1 ocurre al momento del disparo del UJT, por lo que puede ser calculado como se muestra en la ecuación anterior. El nivel de voltaje al que regresa BR1 cuando el UJT se apaga puede calcularse por la fórmula de división de voltajes de circuitos en serie. BR1 entre R1 es igual a BS entre R total. BR1 entre 100 es igual a 24 volts sobre 470 ohms más 9200 ohms más 100 ohms, que esto nos da una BR1 de 0.25 volts. Por lo tanto, la forma de onda de BR1 puede describirse como un voltaje de reposo de 0.25 volts con picos rápidos que crecen hasta 13.3 volts, ocurriendo una frecuencia de 500 Hz. Bueno, esa sería todo acerca de la sección 5.2.
del capítulo 5 de los UJT, del libro Maloney, tercera edición.